Hay muchas preguntas en la calle, hay muchas preguntas, por decirlo, en el pueblo, en la gente, que pocas veces se hacen. Fíjense que hoy, ayer y hoy ha sido un momento de hablar de grandes verdades que son necesarias, que son importantes para que el reino de Dios pueda avanzar, porque en algún momento estuvieron o han estado, pues, detrás o debajo del tapete, o la ponen detrás del escenario, no sé cómo lo puedan llamar, pero hay grandes preguntas que muchos de los que están sentados allí se pueden hacer. Y se hace sobre todo cuando la iglesia va a ser expuesta en algún lugar público, sobre todo la radio, la televisión. En estos días pudimos ver que nuestro pastor en los medios nacionales, de televisión abierta, en radio, inclusive en algunos fue muy atacado, con algunas preguntas que los que no se manejan dentro de una congregación, o no se mantienen dentro de una doctrina que los impulse, que los, valga la redundancia, la adoctrine, los enseñe, hacen preguntas que al momento también de responder, a nosotros nos causa un impacto, porque no son frecuentes. Yo voy a dejar en este momento para que la pastora, que nos acompaña en este momento para moderar, vamos a hacer 3 preguntas, y queremos respuestas rápidas por el tiempo, pero queremos que ustedes nos den una opinión de la perspectiva y la respuesta que tiene también la iglesia a esas preguntas que hay afuera. Así que, pastora. Bien, primero dejarles saber que la opinión que ellos puedan dar, todo está fundamentado definitivamente en la palabra, y lo hermoso de este foro es que hay diferentes perspectivas, ¿no? Porque podemos definitivamente pensar acerca de un tema de diferentes maneras, pero creyendo en un solo Dios, y eso es lo que queremos hoy darles a conocer. Pastores, la primera pregunta es muy, pero muy interesante, y es algo con lo que hoy estamos, no voy a utilizar el término lidiar, sino a lo cual nos estamos enfrentando. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo hacer para discipular a personas que no quieren o no pueden ir al templo, o no pueden ir a la iglesia, o no pueden ir al local? O sea, ¿cómo hacer en este tiempo para nosotros poder discipularlos? O sea, mostrarles a Dios, pero sin que vayan a la iglesia, porque según tiempos antiguos, o sea, si no vas el domingo a la iglesia, estás mal. Entonces, ¿cómo? No sé quién quisiera hacer esa primicia de tomar la palabra, o nada. ¿Qué, hermano mayor? Sí, bueno, pues son un solo linaje, Claro. No, hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno poder estar con ustedes acá en este foro. Y me gusta mucho esa pregunta, porque creo que tiene que ver mucho con las relaciones que nosotros podamos hacer con las personas. Pienso que alguien que no puede ir a la iglesia o no quiere ir a la iglesia, no importa, porque nosotros somos la iglesia y podemos ir a ellos. Entonces, creo que el discipulado depende de un liderazgo relacional. Hay personas que no solamente no pueden o no quieren ir a la iglesia, hay personas que nunca van a ir a la iglesia. Pero la pregunta es, ¿podemos ser nosotros el tipo de pastores o de líderes para esas personas que nunca llegarían a la iglesia? Entonces, tiene que ver con relaciones. Rápidamente pienso que, pongo un ejemplo: un artista se convierte y no va a poder ir a la iglesia, pero qué genial sería que esa persona nos llame a algunos de nosotros cuando tiene una dificultad, cuando necesita tomar una decisión. Y creo que de esa forma podemos discipular ese tipo de personas. Wow. Sí, me voy yo primero. Bueno, yo creo que una de las cosas, sumando a lo que dice el pastor Eiffel, es que tenemos que cambiar la forma en cómo vemos la iglesia, ¿no? O sea, yo creo que el cambio empieza por acá. Si la iglesia para ti es un local lleno de gente, bueno, entonces te vas a sentir frustrado porque hay gente que no va a poder ir, ¿no?
Pero si la iglesia para ti es lo que el libro de los Hechos nos enseña, ¿no? Un movimiento, en realidad, y un local, entonces allí podemos empezar a buscar la solución. Creo que una de las soluciones, sumando a lo que decía el pastor Eifer, es también entrar en los ritmos de esas personas. Porque muchas veces nosotros queremos que la gente vaya a nuestro ritmo y ese es el gran error. La iglesia fue llamada a ir, fue enviada. Entonces eso implica entrar en los ritmos de esas personas, de un artista, de un político, de un empresario, para poder encontrar las soluciones y sí, poder hacer ese discipulado. Sí, definitivamente yo creo que estamos comenzando bien, sobre todo en la nación. Hemos entendido que debemos primero definir la semántica de algunos conceptos que ese ha sido el error, o no digamos el error, creo que para cada generación hay un tiempo, ¿no? Y esta es la generación inteligente, es la generación rápida, no es que la otra no la era, sino que para cada tiempo hay una generación. Y yo creo que debemos comenzar a definir los términos para poder saber qué es cada cosa, y cuando tú sabes qué es cada cosa, lo puedes manejar. Un discípulo es un seguidor. Si nosotros entendemos que necesitamos, por orden de Dios, hacer discípulos, seguidor, si tú vas a ser seguidores de ti, vas a necesitar tenerlo en la iglesia. Pero si tú vas a ser un seguidor de Cristo, no necesitas tenerlo en la iglesia. En el área donde Él esté funcionando, Él va a dar a conocer a Cristo. Siento a Dios aquí, cree lo que Dios te dice. No necesitamos, algunas personas van a necesitar estar en la iglesia. Lo decía el presbítero Raúl David ayer, el cristianismo es para soldados. Pero hay soldados que no van a estar en la iglesia, que van a estar haciendo su función desde su lugar de asignación. Ojo, no solo en la política, no solo en el mundo artístico. Hay mucha gente que desde su lugar va a hacer su asignación, doctores, enfermeras, abogados, ingenieros, administradores, economistas, que van a estar desde su asignación poniendo su grano de arena como un discípulo de Cristo. Y como decía Eifer, cuando ellos necesiten de la iglesia, ahí la iglesia va a estar con ellos, dentro de ellos. Y eso es lo que necesitamos. Gente que tenga a Cristo en el corazón y que sean seguidores de Cristo hasta la eternidad. Hola otra vez. Mira, hay algo que cuando estaban hablando se me vino a la mente. Hay un versículo de una historia de la Biblia donde Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: y ahora no los llamaré discípulos, los llamaré amigos. Y esto me hace pensar en que hay cosas que están implícitas y uno tiene que descubrirlas. Y acá pensando descubrí esto, y es que creo que quedó como que para toda la historia. Y es primero la amistad con Jesús, y luego es que podemos discipular, ¿sabes? Muchos nos hemos enfocado primeramente en que no, mira, las personas tienen que ir a la iglesia y tienen que discipularse, pero yo creo en el liderazgo relacional, un liderazgo en donde puedas hacer relaciones de tú a tú con las personas y mostrarles a Jesús. Está de parte de ellos, si ellos quieren discipularse. No podemos presionar al que está presionado por las cosas en las que día a día esté envuelto, pero sí podemos hacer algo, y es mostrarle a un Jesús que está interesado también en ellos y que puede ir a Sí, ahora no es que todos van a salir y mañana no vamos a la iglesia, nos congregamos en la casa. Yo quiero aportar un poco a lo que ellos están mencionando, y es que forma parte del cambio y de romper paradigmas, porque realmente, vuelvo al área política, un presidente no lo vamos a ver todos los domingos en una iglesia, o sea, no tiene tiempo, su agenda y su asignación o su área de servicio no está para estar dentro de una iglesia local, o sea, su asignación está. Y ayer hablábamos, y yo creo que todas las conferencias nos llevaron a que nosotros tenemos que discipular las naciones, salir, o sea, tú puedes ser un discipulador de tu jefe, o sea, ahí él no va a ir a la iglesia, tú ahí puedes discipularlo, o sea, se trata de, como dicen cada uno de ellos, nosotros ser la iglesia en el lugar donde nos plante y no esperar.
un espacio o un área asignada. Es la hora del discipulado, ¿no? Tú puedes estar discipulando en una conversación, pero para eso hay que romper pensamientos, romper paradigmas para entender que tú eres la iglesia. Así que esta pregunta está muy, pero muy, muy... Un fuerte aplauso, de verdad. De verdad que yo también quisiera, pero no puedo. Por eso, bueno, y voy a recalcar lo que aquí me está diciendo el pastor, no es que mañana lleguemos, no. ¿Qué pasó? ¿Ah? Se fueron, no, jugamos también iglesia, ¿de dónde? De la casa. Sí, ajá. Bueno, tenemos dos preguntas más, de unas preguntas súper wow. Y quisiéramos hacer otro foro en la tarde, vamos a tratar de acomodar los tiempos. Pero voy a ir con otra pregunta rápidamente, para que cada uno de ustedes nos dé la respuesta, inclusive la pastora pueda entrar igualmente allí. ¿Qué cambios consideran que la iglesia, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, debe realizar para poder ganar y mantener a las nuevas generaciones? Esto es súper importante porque como pastor y como papá, próximamente, profetizado, próximamente. Y Joan también va a extender su... Y el pastor, bueno, le faltan 8. Digo 8, sí. Eliezer, bueno. Que Dios me dé la fuerza. No, pero usted no sabe si son adoptados. Sí. Bueno, ya lo digo. Pero es súper importante esto, por lo menos voy a contar algo rapidito aquí. Una de las cosas en las que Dios me ha hablado a mí es que tengo que hacer un lugar para mis hijos. Estamos en un lugar donde hemos nacido y hemos sido formados. Inclusive Dios lo ha hablado, me lo ha hablado a mí, me dijo, hasta que no estés preparado no sales. Ya han pasado 8 años. Señor. Sí, pero Él sabe. Y, por ejemplo, yo necesito esa respuesta. Necesitamos esa respuesta para poder, porque cuando tenemos niños pequeños, lo hablamos a veces en privado con los pastores, podemos controlarlos. Podemos controlar qué comes, cómo te vistes, cómo te calzas, a qué hora duermes, a qué hora te levantas, pero cuando ya manejas adolescentes que tienen su personalidad y que tienen identidad, una identidad bien desarrollada, inclusive dentro de la iglesia, que te dicen, pero es por el hecho que yo no vaya a la iglesia, no quiere decir que yo no siga, que yo me salga de los principios. Entonces, ¿qué opinan ustedes que debemos hacer para, y va muy relacionada con esta, porque con la primera pregunta, no es necesario que estén en la iglesia abriendo la puerta, cerrándola, prendiendo el micrófono, prendiendo la luz, pero sí necesitan estar, que ese cordón umbilical no se rompa nunca, pero ¿de qué manera podemos hacerlo? Sí, bueno, creo que eso es un desafío grande que todos tenemos que enfrentar, tanto en la iglesia como en la familia, pero creo que a la vez es sencillo, ¿por qué? Porque todos fuimos niños, todos fuimos adolescentes, todos fuimos jóvenes. Entonces, a mi punto de vista, creo que si nos ponemos en la posición de ellos, vamos a poder entender sus actitudes. Entonces, siempre hablamos de honra de los hijos a los padres, o de los menores a los mayores, pero no hablamos de una honra de los mayores a los menores. Entonces, si siempre nos dirigimos de arriba hacia abajo, estamos desconectándonos de ellos. Pero si hablamos igual, creo que podemos entenderlos. Necesitamos romper culturas. Sí, entonces cuando digo hablar igual me refiero, voy a poner un ejemplo, yo no hablo con un chico de 15 años como si fuera un niño. Yo puedo tener una conversación con un chico de 15 años y reírme con él y entender sus chistes que a lo mejor no me dan risa, pero puedo reírme porque quiero conectar con esa persona. Entonces a la medida que seamos normales, a la medida que seamos humanos, va a ser fácil conectar rápidamente. Creo que Jesús no se levantaba en la mañana diciendo, ¿qué debo hacer para conectar con los seres humanos? ¿Qué debo hacer para conectar con los jóvenes? Jesús se levantaba y decía, voy a ser humano, voy a conectar con ellos, voy a interesarme en lo que a ellos les importa,
me estoy entendiendo, pero si a un joven le importa un videojuego y ya a nosotros es irrelevante eso, ¿qué tan dispuestos estamos a que eso nos importe con tal de conectar con esa generación? Wow. Bueno, sumando a lo que el pastor Eifer acaba de expresar, creo que pasa también por hacer el cambio acá, los que somos adultos, ¿no? ¿A qué me refiero? Que tenemos que, los mayores, tenemos que aprender a servir al hombre, ¿no? ¿Sabes? Tú no vas a mantener, mi hijo no se va a mantener en la iglesia, o el tuyo, los jóvenes, si nosotros no aprendemos a servir a ellos. Se supone que nosotros somos más maduros, ¿no? Entonces, en esa madurez, también nosotros tenemos que entender que ellos quizás en esta inmadurez, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar otra postura de servirle también a ellos. Y el servir a ellos es lo que nos puede llevar a ser más empáticos. Porque si tú quieres que ellos te sirvan a ti, tú siempre vas a llevar a la iglesia conforme a tus intereses y tus gustos, ¿sabes? Pero ese ejercicio de empatía empieza porque tenemos que servir a las nuevas generaciones. Nuestra preocupación más grande debe ser cómo nuestros hijos van a permanecer en la iglesia. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Cómo David, mi hijo, va a permanecer en la iglesia. Pero si yo no tengo esa actitud de servirle a él, sí, que me lleva a entenderlo, a ser más empático, yo voy a construir una iglesia para mí, pero no para él. Entonces, me estoy entendiendo, pero No te preocupes. los adultos, el problema es que no tenemos la mentalidad de servicio a las nuevas generaciones. Yo creo que ahí es donde hay que cambiar la mentalidad. Entonces, porque cuando escuchamos música, ¿qué música escuchamos? La que nos gusta a nosotros. ¿Cómo preparamos nuestras reuniones? ¿Cómo nos gustan a nosotros? Y no nos preguntamos si los adolescentes o los niños que están allí están contentos en nuestra reunión. Y mira, te voy a dar este dato. Esto lo vi en estos días en un estudio que hicieron. Más del 70% de la gente que declara que se convirtió a Cristo o que creyó en Cristo es en la etapa de la adolescencia. Luego después se van a lo mejor de la iglesia, se apartan, pero cuando regresen dicen, no, en la adolescencia fue que yo le entregué mi vida a Jesús. Entonces ahí es donde hay que mirar, ahí es donde hay que trabajar y hay que servir. No, esto está increíble porque de esto pueden surgir tantas cosas. Creo que lo hablábamos ayer con el pastor y es que tenemos que desarrollar no solamente en la iglesia, sino que en casa, estrategia dentro de empresas, lo que hemos manejado empresas y personal durante tantos años. Por eso es importante todas estas empresas que desarrollan un plan de ¿cómo que se llama? Cuando recompensan algo, de incentivo. Es importante, por ejemplo, particularmente a veces uno vive, y es algo que yo digo que la iglesia tiene que trabajar fuertemente, porque yo pierdo un talento de la iglesia, porque un secular se lo llevó y un secular le puso en sus manos un instrumento de $3,000 y le pone, yo vivo eso, o sea, no, mira, no puedo estar contigo porque es que me están pagando $500 por show. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo digo, vamos a seguir dejando que afuera le pongan un mejor escenario. Ojo, no estoy hablando del dinero, porque no es solamente el dinero, sino que hay es una plataforma que yo considero, estoy escribiendo algo sobre eso, viéndole dirección a Dios, porque es necesario llevar ese mensaje, porque que hoy una persona importante que Dios nos entrega, como nuestros hijos o cualquiera de los jóvenes, por eso dice la pregunta, ¿qué cambios consideramos que debemos hacer y realizar para poder ganar y mantenerlo? Porque ganar, tú puedes ganar y puedes perder, pero lo más difícil es tú mantenerte. O sea, tú puedes subir, pero las olas siempre están bajando y subiendo. Entonces, pastor, ¿qué considera usted que debemos hacer para que esto no se pierda, para que las nuevas generaciones, nuestros hijos, desde ahora, desde ya, qué cambio debemos hacer? Inclusive para nosotros mismos, no solamente como pastor, sino como papá. Claro, yo voy a hablar como pastor, no voy a hablar como profeta, porque soy pastor de una iglesia. Yo creo que los cambios no solo son de la iglesia, los cambios son de una generación, tú lo decías en sinergia.
Porque la iglesia, si va al origen, como es el lema de este congreso, va a encontrar realmente el equilibrio de eso, porque Jesús fue joven y se congregaba en la iglesia donde iban los padres. El niño que tenía los 5 panes y los 2 peces estaba en un lugar donde habían 20.000 adultos. O sea, quiere decir que no había problema con la manera o la forma real con que llevaban el evangelio en la iglesia que comenzó con Jesús. El problema, primero, número 1, la iglesia debe crecer, debe formarse, debe capacitarse para ser normal. Capacitarse para ser normal, para hablar con la juventud, para hablar con las viudas, para hablar con los profesionales, para hablar con las amas de casa. Pero ojo, cada padre también debe hacer cambios. ¿Qué pasó con los amenes? Amén. Cada padre también debe hacer cambios. Los padres tienen que aprender a hablar con los hijos, a oírlo, a escucharlo, independientemente de la edad. Hay que salir con sus hijos, hablar con ellos, escucharlos, oírlos, comprenderlos, reír con ellos, llorar con ellos. No sé si aquí hay algún papá que está sintiendo esta palabra ahí en el corazón, pero no es solo golpearlo, no es solo herirlo, no es solo reclamarle, no es solo exigirle, es también oírlo, cuáles son sus sueños. La Biblia dice: instruye al niño en su camino. Su camino no es que sea un evangélico. El padre debe discernir cuál es el don que tiene ese hijo para ayudarlo a llegar a ese destino. Puede ser un buen abogado, puede ser un presidente de un país, puede ser alguien de la NASA, y el papá tiene que caminar con él, obviamente enseñándole valores. Con esto termino. Jesucristo fue al templo porque María y José tenían por costumbre ir al templo. Si nuestros hijos ven lo que nosotros hacemos y lo hacemos con pasión, no como una carga, sino que lo hacemos con pasión, con alegría, y nosotros esa alegría la llevamos a la casa, nuestros hijos van a estar alegres también haciendo lo mismo que nosotros. Pero si usted llega a su casa amargado, regañando, golpeando, esos hijos van a ver la iglesia como un enemigo, y la iglesia no tiene la culpa. La iglesia, ayer lo decía, el origen de la iglesia es Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo no quiere que tus hijos no estén en la iglesia? Cristo no quiere que tus hijos se pierdan. Yo creo que de aquí del SICA tenemos que salir a irnos de vacaciones para Cancún, para Margarita, vamos, ¿dónde están los que dicen amén? Con nuestros hijos, y hablar con ellos, jugar con ellos. Yo me pongo como Mateo con ganas, como un niño, como decía él, a jugar con la arena, a tirar. Bueno, ya nadie juega papagayo, ya nadie juega metra, ahora son otros juegos, pero hay que meterse ahí con ellos. ¿Me da un aplauso? Esta pregunta, o sea, desde hace 5 años que nació Hannah, a mí me ha confrontado, ¿no? Y me quebranta un poco porque, o sea, hacer iglesia para este tiempo pensando en qué lugar. O sea, a veces yo llevo a la iglesia tan cansada, tan embotada, que Hannah quiere jugar y yo no quiero jugar. Pero el cambio que yo quiero hacer como iglesia me impulsa a jugar aunque no tengo fuerza, porque es lo que dice mi esposo. Yo quiero mostrarle que a pesar de que sí nos cansamos por las actividades o la dinámica propia de la iglesia, pero es la mejor decisión que nosotros como padres hemos tomado. Entonces el obligarme a jugar, el obligarme a ser parte, o sea, a conectarme con ella, es mostrarle que esta es la mejor decisión que nosotros como familia tomamos de poder servir a Dios. Otra parte del cambio que yo considero que como iglesia, o en el caso, hablando como persona o como familia pastoral, es poder escucharlo. Hace poco tuve una reunión y fue algo muy libertador, porque yo solo escuché lo que ellos están necesitando, y cuán errada yo estaba a lo que yo estaba pensando, porque yo estaba haciendo reuniones conforme a como yo me sentía, colocando la canción que a mí me conecta con Dios, con la cual yo me siento más espiritual, con la cual yo digo, aquí está el Espíritu, pero resulta que tal vez no. De hecho, algo muy sencillo, como que yo les llevé a ellos una chuchería y hicimos que creo que era un jugo, y una de las muchachas me dice, no, pastor, es que a mí me gusta el refresco de colita, y todos se echaron a reír, bueno, pero qué exquisita. No, es que no la voy a conectar con el jugo. O sea, la próxima reunión yo le tengo que llevar la colita, porque yo sé que darle el refresco de colita ella se va a sentir bien. Primero la escuché, la tomé
cuenta y la tuve presente para una próxima reunión. O sea, a las siguientes reuniones ella va a ir porque vio que yo escuché, o sea, estuve ahí prestando atención a cada uno de los detalles. Entonces yo pienso que parte de esos cambios es poder escuchar, es poder sentarnos y no se crea, es fácil hoy dar una respuesta aquí, pero cuán difícil es lo que tú decías, es ponerlo en acción. El desafío de este foro chat es ponerlo en acción. ¿Quiénes están dispuestos a sentarse? ¿Quiénes están dispuestos a bajarse de la posición para poder escuchar? Para poder saber qué es lo que está necesitando. Me quebrantaba mucho escuchar a Eliezer porque decía, oye, o sea, vale la pena, él me está escuchando, pero yo lo estoy escuchando. O sea, lo poco que pueda alguien estar haciendo vale la pena. Entonces, yo cierro esta parte mía con que necesitamos escucharlo para poderlo retener, sacar la queja para poderlo retener. Aunque haya cansancio, poder ser parte, escucharlo, jugar, saber cuáles son sus sueños. Esto último ya, de verdad, termino. Me impacta que tenía unas expectativas, y tú lo dijiste ahorita, con una chica, y yo tenía unas expectativas de que ella sea la coreógrafa y haga tal cosa, y de pronto yo le estoy diciendo, y como me hice cercana, estaba hablando con ella, me dijo, pastora, está chévere y yo lo voy a hacer, pero yo no sueño con eso. Y me quedé así y dije, ok, me bajé, porque yo estaba muy alta, emocionada, y me bajé y me puse cómoda. Tranquila, prepárate para escucharla. Y le digo, ¿y cuáles son tus sueños? Y me impactó porque su sueño es convertirse en una predicadora y yo la quería convertir en una coreógrafa. O sea, vino en la distancia, pero bastó que yo la escuchara. Y dije, bueno, yo te voy a ayudar, yo voy a soñar contigo. Y lo primero que hice fue darle un libro que habla de los sueños. Entonces, sé que algo estoy sembrando en ella, pero la tuve que escuchar. Entonces, cierro con eso. Bueno, iglesia no son las generaciones que están ahorita nada más, sino las generaciones que también vienen. Y como iglesia debemos estar preparados para eso. Diseñar un lugar para que cada persona que llegue de diferentes generaciones, de diferentes contextos, de diferentes ocupaciones, de diferentes intereses, pueda encontrar su lugar también en la iglesia. Lo hablamos en la pregunta anterior. Muchos no están en la iglesia porque no hay lugar para ellos. Muchos van a otros lugares porque en ese lugar sí hay un lugar para lo que ellos están haciendo. Y en la iglesia no hay lugar para ellos. Entonces, nosotros como iglesia debemos diseñar el lugar adecuado para que las personas puedan desarrollarse, puedan echar raíces y puedan crecer. Bien. Todo esto está increíble, pero ayer el presbítero Raúl decía algo importante. En esa búsqueda no podemos caer en el relativismo, porque el relativismo sí es algo peligroso. O sea, la iglesia no puede perder la forma. Por eso el lema de este congreso es origen, hay que ir al origen, porque la forma sí no la podemos perder, porque nosotros somos cristianos y los cristianos no son cristianos para cambiar la forma. Debemos sí oír y hacer algunos cambios, pero no un solo hombre. O vamos todos o no va ninguno al cambio. Indistintamente el que tiene 100 años y el que tiene 10 debe entender esto de la misma manera, con la misma responsabilidad. El que tiene hijos, el que no tenga hijos, tiene que aportar su grano de arena para que este cambio se dé. Y los próximos días soñemos con ver 2 generaciones trabajando en favor del evangelio dentro de la iglesia. ¡Wow! Esto ha estado increíble, realmente que tenemos que, bueno, nos extendimos, pero en la última pregunta no la podemos dejar de hacer para cerrar este primer bloque de la mañana. Le voy a dejar para que la pastora haga esta pregunta. Quédate seguro. Okay. No, cuando me vean que yo haga, ¿qué? No se la
señal. Ya, esa es la señal. ¿Cómo se siente? ¿Sí están aprendiendo algo? ¿Sí? Bien. Ok, esta pregunta está muy interesante. Sé que el Espíritu los va a guiar a contestar esto. La pregunta dice de la siguiente manera: ¿cuál debe ser la postura de la iglesia ante la crisis moral que hoy estamos viviendo? Y lo vamos a dejar solo en Venezuela para no meternos en otros países. Pero, o sea, ¿cuál debe ser la postura que nosotros como iglesia debemos tener ante la crisis moral que estamos viviendo? Se están peleando porque quieren Sí, contestar. todos quieren contestarla. Si le hubiésemos puesto el... Sí. Sí, no está No, fácil, lo que pasa es que el pero... pastor ahí me dice que tiene cara de legalista. Sí, vamos a darle lo más rápido posible. Ok, bueno. Son preguntas con... La postura de la iglesia. Yo creo que históricamente la iglesia ha sido un ente formador de la familia y de la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? De que la iglesia ante la crisis moral no puede tener una actitud pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que creer y entender que tenemos un rol formador. Cuando tú estudias la historia de la iglesia, los grandes cambios sociales y morales fueron producidos por la iglesia y de ahí, bueno, se desataron también los grandes avivamientos, ¿sí? Entonces yo creo que nuestra postura debe ser más activa, pero no para caerle a bibliazos a la gente, sino para buscar de ingresar en los espacios y podamos educar a la gente. Entonces la iglesia tiene que estar en los colegios, la iglesia tiene que estar también en las universidades, hay que encontrar la forma, no estoy hablando de forma, o sea, estoy hablando de visión, ¿sí? Entonces creo que la iglesia debe asumir ese rol formador de la sociedad. O sea, no es solo la familia, es que la iglesia forma a la familia. Ok, le agrego algo ahí, repito, pero puede ser permisivo. Es que si el mismo Dios los deja pecar, ¿quiénes somos nosotros Wow, para es decir? que esto es porque estamos entrando en territorio apache con esta Sí, pregunta. Mira, Es una pregunta muy fuerte. porque nuestro trabajo es instruir, pero nuestro trabajo no es obligar a la gente a hacer lo que nosotros queremos hacer. Porque si el mismo Dios, nosotros que creemos, nos permite incluso pecar. Y esto que estoy diciendo, o sea, hay que tener madurez para entenderlo. ¿A qué me refiero? Con esto no estoy diciendo que el pecado esté bien, pero yo no puedo controlar a la gente, pero lo que sí puedo es influir en ellos, mostrarle quizás cuál es el camino, cuál es el estilo de vida que Dios diseñó para nosotros. Porque si nosotros tenemos la postura de que y vamos a permitir esto y esto y esto, pero es que, o sea, tú puedes controlar el local donde te congregas, si acaso, ¿sí? Pero si estamos hablando de ir a una universidad, de ir a instituciones públicas, tú no puedes controlar cómo la gente se comporta allí. Pero lo que sí podemos es buscar de educar desde la influencia en que Dios nos da. Por supuesto, pues la iglesia es un lugar de restauración. Claro. O sea, obviamente, inclusive a veces se ha malinterpretado el llega como estés. O sea, obviamente, o sea, el que llega a una iglesia es porque viene golpeado, o sea, pero hay cosas que, como lo decía la pastora, y que encierran en la crisis moral. Te habla de divorcio, te habla de dobles vidas, te habla de un tema muy fuerte que es creer que hay otro género que Dios no constituyó desde la creación. Entonces, ¿cómo? Ojo, esto es un tema muy delicado, si no respondemos no importa, pero esto influye mucho porque en esta formación, si no han pasado por esta formación, por eso es que se están desvirtuando un montón de cosas. La mujer tomando la posición del hombre, lo hemos hablado muchísimas veces. O sea, no, la mujer es la que tiene que trabajar y mantener la casa, no sabiendo que no lo podamos hacer, porque lo que estamos entendidos sabemos que somos ayuda idónea, que la mujer es nuestra ayuda idónea, pero hay cosas que más que la iglesia tiene que hacer. ¿Qué podemos hacer, Pastor Eifer, con respecto a esta crisis? Yo creo que la iglesia debe seguir siendo la iglesia. O sea, somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Entonces, la crisis moral del mundo no nos debería asombrar, porque la Biblia dice que eso va a pasar. Entonces, ¿cómo nosotros somos una respuesta ante eso? Siendo la iglesia. No importa nuestras opiniones, porque opiniones no cambian las cosas.
importan nuestras acciones. Siendo normales, preparados, pero siendo normales. Diferentes temas diciendo lo que yo opino desde la plataforma, porque la plataforma no es para dar tus opiniones, es para predicar la Biblia. Y la Biblia puede transformar a las personas. Entonces, hay cosas que hay que corregir en la gente, pero si tú te ganas el corazón de la gente, va a ser mucho más fácil tener conversaciones difíciles y corregir ciertas cosas. Wow. La pregunta sería, ¿qué tan pacientes somos para que las personas cambien? Yo decía, ven tal como eres. Ven tal como eres no significa ven porque aquí puedes vivir la vida que tú quieres, te da la gana. No. Ven tal como eres significa Dios te acepta como eres, pero te ama tanto que no te va a dejar igual. Debe ser un lugar que respalda ese pensamiento de Dios. Me estoy extendiendo, pero si Dios se toma el riesgo con nosotros, hermano, es un riesgo lo que Dios ha depositado en nosotros, porque Él sabe que podemos fallar. La pregunta sería, ¿qué riesgo nosotros estamos dispuestos a asumir con tal de que la gente se sienta amada y aceptada antes que juzgada? Y como tú decías, dándole con la Biblia o algo. La Biblia no es para lanzar piedras, la Biblia es para darle amor a la gente. Por eso decíamos que eran grandes preguntas, grandes respuestas. Pastor. Me parece Pérez. Perdón, eso es lo que me parece. No. De hecho, el estar aquí sentado, yo meditaba en algo. Sería un error que pasen 10 años y los que estemos contestando preguntas seamos los mismos. Yo sé que ustedes tienen respuestas allá también. Que tienen que asumir el reto de también estar de este lado. De ser regente de la humanidad. Ok, pero fíjense, mi respuesta es sencilla, porque sería hacer llover sobre mojado decir otra cosa. Pero no pasa nada con la crisis moral que hay. No es solo moral, política, social, biológica, porque aún la ciencia está pervertida. Y se quiere que le diga por qué está pervertida, porque en biología enseñan que solo hay 2 géneros. Pero hoy la ciencia misma da fe de más de 2 géneros. Y no quiero entrar ahí porque ese es otro tema, pero la biología, todo está pervertido. Pero la Biblia dice en Isaías 60, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y está hablando de algo que estaba dormido, que se va a levantar en un tiempo, cuando las tinieblas cubran la tierra y perviertan las sociedades. La iglesia, que es esta hoy, se levantará con una luz para brillar en la oscuridad. Y cuando la gente venga oscura a nuestras iglesias, encontrarán luz. Y la luz no es más que la revelación que llega cuando estamos dispuestos a enamorarnos de Dios. Porque Jesús dijo, hablando de esta crisis moral, dijo, como en los días de Noé, y tomó de ejemplo la generación de Noé. Pero me llamó la atención que él dice que se casaban, comían y bebían. Y yo dije, pero si esas 3 cosas no son malas. Casarse no es malo, comer no es malo, beber no es malo. ¿Por qué Jesús tomó esa generación? Porque esa generación comía, se casaba y bebía, pero Dios estaba en un tercer puesto en su orden de prioridad. La luz va a llegar cuando la iglesia del futuro, Dios sea su primero, su segundo y su tercero. Y entonces ahí en medio de la crisis brillaremos, porque seremos una generación diferente, que no va a golpear la oscuridad, la va a sacar con la luz. ¿La pastora quiere agregar algo? ¿Se quiere contestar a sí mismo? Ok. Sí, o sea, sí voy a agregar, ¿tú quieres decir algo? No. O sea, con todo lo que dijeron estoy así como recuperando el cabello, ¿no? Porque, o sea, está muy, muy profundo. Porque definitivamente lo que dice Eifer es poder ser la iglesia.
porque hablábamos en estos días con Joan y es que y contigo también que estamos reaccionando, o sea, estamos siendo como un bombero, queremos apagar un fuego cuando ya está en la palabra, o sea, ya está escrito. No debería asombrarnos que esto suceda, porque si conocemos la palabra sabemos que esto es tiempo y que ya las señales las estamos viendo. Entonces no debería alarmarnos sino hacernos las preguntas correctas. ¿Cómo como iglesia podemos ser la solución ante esto? Entonces decimos, Señor, envía a tal y X, Y persona a la iglesia, yo estoy, pero cuando llega no sé cómo tratarlo, no sé cómo va a ser, o sea, no tengo a Jesús tan en mi corazón para amarlo. Y él dice que amaba al pecador, amaba a la prostituta, amaba. Entonces yo pienso que poder enfrentar esta crisis es estar tan lleno de Dios para tener el amor, para poder aceptarlo. Y lo que tú decías, o sea, aceptarlo tal como eres. Ven aquí, pero yo estoy tan llena de luz que yo voy a hacer que la oscuridad desaparezca. O sea, yo voy a hacer que eso que está en ti pueda desaparecer. ¿Desde dónde? Desde el amor. Porque yo creo que si una persona en crisis moral viene en esa condición y yo les pongo su debilidad, o sea, nosotros pensamos que ellos no saben que son débiles en eso. Por supuesto, ellos saben que están mal. O sea, tu espíritu, a pesar que ellos estén convencidos de que eso es verdad, en el fondo su espíritu, que es el espíritu de Dios con el cual Él nos creó, sabe que no es correcto. Solo que, o sea, lo está negando, pero en el fondo Él sabe que eso, y ella sabe que eso no es correcto. Entonces nosotros no deberíamos ponerle a decirle, eso no es correcto. Te voy a llenar tanto de amor que a través del espíritu va a hacer que tu espíritu vuelva a revivir, a resucitar y saber que eso no está bien. Y los cambios los va a ir dando progresivamente. Y es lo que yo creo que a cada uno de nosotros como personas que estamos aquí nos sucedió. Cada uno de nosotros hemos dado pasos y Dios sigue confiando y creyendo en nosotros a pesar de que nos equivocamos y bueno, para de contar las cosas. Él sigue creyendo y yo creo que sigue creyendo en ti a pesar de tus errores, a pesar de tus debilidades. Él sigue creyendo y apuesta en el futuro de la iglesia con nosotros. Bueno, un fuerte aplauso. Pastores, gracias.